Buenas noches, qué pena con ustedes. Vamos a esperar 2 minuticos e iniciamos clase. Bueno, Listo, profe.
Buenas noches a todos, ¿cómo están? ¿Cómo les ha ido? Gracias por su espera, por conectarse. Me disculpan, estaba ahorita con clase con bachillerato práctico y se me pasó el tiempo cuando me di cuenta. Dije, ay, Dios mío, pero bueno, aquí estamos. Entonces, para los que es su primera clase, bueno, ¿me escuchan bien? Dedito arriba, por favor, ¿me escuchan bien? Ven. Perfecto. Entonces, ¿y ven la pantalla? ¿Ven la cartilla en la pantalla? Listo, perfecto. Entonces, recuerden que, pues, a mí me gusta que lo hagamos escondeditos, no con el micrófono, porque, pues, lo que hacemos es como interrumpir la clase. ¿Listo? Entonces, para los que es su primera clase, recuerden, mi nombre es Jenny Esperanza Torres. Soy la docente que los está acompañando en su proceso formativo en biología y química. Ya hemos dado algunas clases. Hoy nos corresponde seguir con la solución de la cartilla. Y pues nada, vamos a empezar. ¿Listo? Entonces a mí siempre me gusta hacer como un breve repaso antes de iniciar. Me gusta como siempre como que les digo yo a mis estudiantes de dónde venimos y para dónde eh, as- eh, entonces, disculpen, es que estaba mirando el anterior grupo. Entonces, yo siempre como le digo a los estudiantes de dónde venimos y para dónde vamos, pues va a ser un pequeño repaso y pues vamos a empezar, ¿listo? Entonces, en esta cartilla ustedes inician con la célula. Recuerden que la célula es la unidad estructural y fundamental de todo ser vivo. Todo ser vivo que esté vivo es porque tiene células. Las células, si son animales, se llaman células animales. Si son vegetales, se llaman células vegetales. Si es una bacteria, se llaman células procariotas. Entonces existe la célula animal y la célula vegetal y la célula procariota. Las células no se pueden ver a simple vista. Necesitamos de un instrumento que se llama el microscopio. Gracias a que la ciencia ha avanzado, podemos ver las células. O sea, esta piel está hecha de células. Yo no las puedo ver. Necesito un microscopio y sí me doy cuenta que son unas bolitas pequeñitas que tienen un núcleo. Y así todo mi organismo está hecho por células. ¿Listo? Tenemos la fortuna de tener una célula. La célula más grande es el huevo. El huevo es la única célula que podemos ver a simple vista, sin ayuda del microscopio. Nos damos cuenta que la yema es el núcleo y lo blanco es lo llamado citoplasma, pero ya no alcanzamos a ver los organelos. Lo que es la mitocondria, el aparato de Golgi, el ribosoma, la vacuola, eso ya el retículo endoplasmático liso, rugoso, ya no lo vemos. ¿Listo? Pero pues eso nos damos una idea de qué es una célula. Entonces les decía que existen células animales y células vegetales y que los microorganismos, las bacterias, tienen unas células que se llaman procariotas. Las células animales y vegetales tienen núcleo. Quiere decir que tenemos información genética. Tenemos el ADN. Gracias a ese ADN podemos transmitir nuestra herencia de generación en generación. ¿Listo? Entonces, por eso los hijos se parecen a sus padres o a sus abuelos. Por eso heredamos esas características genéticas. Por eso cuando yo me corto, gracias a que tengo unos genes, me sale otro pedazo de piel y no un pedazo de hígado o de corazón. Por eso está el núcleo. ¿Ok? Por eso cuando yo siembro una planta de cebolla, me sale otra cebolla, no me sale un tomate, no me sale una yuca. ¿Listo? Entonces eso es porque en ese núcleo se mantienen esas características hereditarias. ¿Listo?
Listo. A esas células, tanto la animal como la vegetal, se la llama célula eucariota. Eucariota es que tiene núcleo. Mientras que las bacterias, les decía yo la clase pasada, se llaman procariota. Quiere decir que no tienen núcleo definido. Procariota no es que no tengan ADN, lo que pasa es que ese ADN está disperso por todas las células. Hablábamos la clase pasada como de la función de cada uno de los organulos, pues igual como yo les dije, no es obligación aprendérsela. Les decía que el núcleo era como el gerente de la empresa. El núcleo manda qué se hace. ¿Listo? Haga sinapsis, haga intercambio iónico, respire, aliméntese, ¿sí? Usted sintetice proteínas para que los ojos sean azules, usted sintetice proteínas para que la piel sea blanca. Eso lo hace el núcleo en los genes. Y eso por eso es que somos, o sea, nos mantenemos iguales a través del tiempo. Las vacuolas, por ejemplo, ellas tienen la función de almacenar agua. Entonces, ellas, por eso nosotros tenemos esa piel como gordita, ¿sí? Porque pues, mantenemos un nivel de agua, por eso es importante el agua. Y así, cada organelo tiene una función. Y gracias a ese cumplimiento de esas funciones es que nosotros en lo micro, por eso es que estamos vivos en lo macro. Y eso porque esas células todas se alimentan, todas producen. Y gracias a eso es que somos organismos vivos. Les decía yo la clase pasada que las células se reproducen. Y lo hacen de forma sexual y de forma asexual. ¿Listo? Les decía que siempre cuando se habla les decía yo la clase pasada que cuando se habla de forma sexual, no siempre se refiere a la unión de los órganos reproductivos, ¿sí? O sea, el pene, la vagina o el pene, la vagina, sino que es la unión del óvulo con el espermatozoide, ¿sí? Y eso es sexual. Y les da un claro ejemplo de las plantas. Las plantas se reproducen algunas sexualmente y no tienen el aparato del sistema reproductor femenino ni el masculino como lo conocemos, ¿sí? El pene y la vagina. Lo que sí tiene la planta es células femeninas, óvulos, y células masculinas, espermatozoides. Entonces yo les explicaba esa clase que las flores tienen como unos palitos, se llaman estambres. Y en esos palitos hay un polvito amarillo. ¿Sí? Ese polvito amarillo, el polen, ahí están las células sexuales masculinas. Cuando un polinizador, un ave, un insecto, llega a extraer el polen, ¿sí? Lo que se lleva en su barriga, en sus patitas, cuando llega a extraer el néctar, perdón, se lleva en sus paticas el polen, o en sus barriguitas se lleva el polen. Cuando él va a otra flor, se cae ese polen y la flor tiene como un orificio. Y el polen cae dentro de ese tubito y llega a los óvulos. Y de ahí se forma la semilla y de ahí da origen a una nueva planta. Eso es una reproducción sexual en plantas, ¿sí? De sexual no solo tenemos que ligarlo a la reproducción de nosotros, los mamíferos, nosotros la especie Homo sapiens, sino que también la reproducción sexual es cuando hay un óvulo y un espermatozoide. Mientras que la reproducción asexual no implica la unión de óvulo con espermatozoide. Les explicaba yo que algunas plantas se reproducen asexualmente. Por ejemplo, la papa. Se puede dejar una papa, un tubérculo, que es la papa, puede dejar una legumbre como una arveja, como un frijol. Casualmente uno lo hace en un vaso con agua y algodón
no necesariamente, o sea, no es la flor, no es el proceso de reproducción sexual, y de la arveja empieza a salir la raíz, y luego empieza a salir el tallo, lo mismo del frijol y lo mismo de la papa. Unión de óvulo con espermatozoide, no. Simplemente esa papa, esa alberja, ese frijol, tiene unas células con un potencial de reproducción. Se llaman células totipotentes. Quiere decir que pueden formar, dependiendo del medio, diversos tejidos. Y eso es reproducción asexual, que no implica el óvulo y el espermatozoide. Es por eso que la abuelita, la mamá, ¿cierto? Dice, dígale a fulanita que me regale un piecito. O venga, yo me le robo el piecito a esta planta. No se han puesto a pensar. Y parten un pedacito de planta, la siembran y obtienen un árbol. Obtienen un arbusto. Es porque se reproducen asexualmente. Entonces, ahí creo que fue el punto en que quedamos la clase pasada. La reproducción sexual y la reproducción asexual. ¿Listo? Después te explico, amor. Entonces, que me pierdo un momentico, regálame un segundo. Juan Diego. Entonces, la clase pasada yo les decía que las células se reproducían por dos procesos. Uno es la mitosis y otro es la meiosis. La mitosis es el proceso por el cual se reproducen todas las células eucariotas, todas, 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 todas. No me voy a extender en esa mitosis, pero se reproducen todas las células del cuerpo, menos las sexuales. Las sexuales se reproducen por un proceso que se llama meiosis. ¿Listo? ¿Qué diferencia hay entre el uno y el otro? Que mientras en la mitosis usted tiene dos células iguales, por eso es que yo me puedo cortar y otra vez tengo piel. Eso se llama mitosis. Pasa por diferentes fases la célula para reproducirse, una que se llama anofase, telofase, profase, etcétera, etcétera. Obtengo dos. En la meiosis se reproducen las células sexuales, óvulos y espermatozoides, porque tenemos que reproducir células, sino cómo haríamos para vivir. O sea, ellas mismas se reproducen. Entonces, la meiosis no se obtienen dos como en la mitosis, se obtienen cuatro células. O sea, se obtienen cuatro espermatozoides y cuatro óvulos. Por eso, un hombre tiene muchos espermatozoides, porque de una célula se obtienen cuatro espermatozoides. Y los cuatro son funcionales, mientras que en nosotros las mujeres, de un óvulo se reproducen cuatro, pero esos cuatro solo uno alcanza la madurez. ¿Listo? Para poder ser fecundado. Los otros tres no alcanzan a cumplir esa función. ¿Y cuál es la diferencia entre la mitosis y la meiosis? Que mientras la mitosis es 5 pasos y se producen dos, la meiosis tiene que ser 10 pasos. Se dice que son dos mitosis seguidas para obtener 4. ¿Listo? ¿Por qué se deben obtener 4? Porque nosotros en la mitosis, esas dos células son igualitas, tienen las mismas cantidades. Regálame un segundo.
Entonces, ¿por qué? Entonces, espera, les decía que en la mitosis se obtiene dos exactamente iguales y en la meiosis se obtiene cuatro. Entonces, en la mitosis, como son dos células iguales, pues el material genético es el mismo. En cada célula tenemos 46 cromosomas. La clase pasada les decía que en la mitosis, como teníamos en la meiosis, como teníamos doble mitosis, pues no tenemos 46 cromosomas, sino 23 cromosomas. Y, disculpen un momento. Y esto se debe a que cuando se une el óvulo con el espermatozoide, el óvulo tiene 23 cromosomas y el espermatozoide debe tener 23 cromosomas. Por eso no nos sirve la mitosis, nos sirve la meiosis, donde de dos se obtienen otras dos y ahí se reduce a la mitad la carga genética. Entonces, cuando se une el óvulo y el espermatozoides con 23 y 23, forman un embrión, ¿sí? Unas nuevas células que se llaman mórulas y tienen un total de 46 cromosomas. Por eso se dice que nosotros tenemos la información genética mitad del padre y mitad de la madre. Quieran o no quieran al papá, quieran o no quieran a la mamá, nosotros tenemos mitad del padre y mitad de la madre. ¿Qué es lo que pasa? Que a veces se expresa más una información más que la otra. Entonces, igualitica a su mamá, igualitica a su papá, ¿cierto? Quiere decir que se expresó los genes de su papá o de su mamá. Pero eso no quiere decir que ese tipo de sangre, que esas enfermedades, que ese carácter, ¿sí? Que esa forma de tener, bueno, ciertas reacciones van de parte del otro. ¿Sí me hago entender? Entonces, unas cosas son las que se expresan, pero otras cosas son las que también se expresan, pero en otras formas, ¿sí? Uy, es que usted es igualitico el carácter a su mamá, a su papá. Yo puedo ser mi mamá parecidísima, pero el carácter al de mi papá, o viceversa. ¿Mm? Porque, pues, se expresan, los genes se expresan. Y si no se alcanzan a expresar en nosotros, se expresan en nuestro hijo. Por eso muchos hijos, es que usted es igualitico a su abuelito. Muchos nietos, claro, porque que llevamos la mitad y la mitad y la mitad de la información genética eh, conservada de generación en generación. Entonces, eso les quería decir. Entonces, una es la cosa, la mitosis, y la otra es la meiosis. Aquí microbiología. Los espermatozoides se producen por un proceso que se llama espermatogénesis y los óvulos se producen por un proceso que se llama ovogénesis. Pues para que lo tengan como presente. ¿Listo? Estoy un poquito aquí en... Bueno, reproducción en protistas. Entonces, lo que les expliqué fue reproducción en animales, en plantas, y pues la naturaleza se divide en 5 reinos. Reino animal, reino vegetal, reino monera, reino protista y reino fungi. Reino animal, los animales, reino vegetal, las plantas, reino monera, las bacterias, reino fungi, los hongos, y reino protista son los protistos. Son aquellos que tienen como unas características intermedias, ¿no? Entre el reino animal y entre el reino animal y el reino y el reino mono. Entonces, estos protistas también tienen formas de reproducción tanto sexual como asexual como sexual. ¿Listo? Casi no los conocemos, nos causan enfermedades,
Y por ejemplo, la ameba, el paramecio, ¿sí? Pues se reproduce y nos están explicando. Entonces, algunos se reproducen por medio de esporas, ¿sí? Entonces, ¿qué son esporas? Pues son como células que ellos como que liberan al ambiente y al liberar al ambiente se encuentran con otra y hay un nuevo organismo. Mientras que hay otros que con reproducción sexual, entonces, por ejemplo, el paramecio se acerca y intercambian su material genético por la región de la boca, porque estamos hablando de parásitos, y pues de ahí se reproduce un nuevo ser. Listo, eso pues no voy a tocar como mucho ese tema porque pues, muchos pues no lo conocen. Reproducción en animales ya vimos, ovogénesis, espermatogénesis, mitosis, meiosis. Listo para que lo tenga en cuenta. Ay, disculpen. Bueno, aquí pues hay una pregunta interesante, también es de la reproducción. Dice, profesora, hay una última cosa que no entiendo. Yo quiero que nos explique a todos qué es eso de animales ovíparos, ovovivíparos y vivíparos. Entonces, hace parte de la reproducción y hace parte de la reproducción sexual. Lo que pasa es que depende cómo sus crías se manifiestan al ambiente. Entonces, voy a empezar por el último, vivíparos. Nosotros somos vivíparos. Nuestra reproducción es sexual, pero somos vivíparos porque la cría la mantenemos en el vientre. ¿Listo? Entonces, los vivíparos, los mamíferos somos vivíparos. Quiere decir que nosotros tenemos la cría en el vientre y los expulsamos. No lo tenemos en huevos, sino en una placenta y eso nos hace ovovivíparos. Ovovivíparos. Ovovivíparos es aquellas especies que se reproducen a través de huevos, pero esa fecundación, ¿sí? La hacen dentro del organismo. Me explico. Pero yo busco un ejemplo claro, no sea que me confunda. Un segundito, un segundito, un segundito. Sí, sí, sí. Entonces, sí es. Los ovovivíparos son aquellos que sus crías también es por medio de huevos, pero sus huevos crecen dentro de la madre. ¿Listo? Y luego ya se expulsa la criatura. ¿Listo? Entonces nosotros somos vivíparos, no por medio de huevos. La criatura, bueno, el organismo es en una placenta, mientras que los ovovivíparos es a través de huevos, pero sus huevos pertenecen dentro del cuerpo de la madre. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, los tiburones, la ballena, las rayas, la anaconda, las víboras, ¿sí? De las víboras, ellas cuando ustedes han visto a las serpientes, entonces ya los que hacen es expulsar el huevo. Cuando lo expulsan es porque ya está listo para eclosionar, o sea, quiere decir que ya está listo para salir la otra serpiente. Eso es ovovivíparos. Y ovíparos en las gallinas. Entonces, son las que las criaturas también, yo no sé por qué estoy diciendo criaturas, por los organismos se reproducen a través de huevos, pero estos huevos no
cumplen su ciclo de crecimiento dentro del vientre de la madre, sino que afuera. Ejemplo claro, las gallinas, ¿cierto? En los cuales, pues, se unen las cloacas, o sea, se une el óvulo con el espermatozoide, ¿cierto? Crece el huevo ya fecundado, ¿sí? Porque todos los huevos no son fecundados, ¿sí? Algunos huevos son fecundados. Y ese huevo fecundado, la gallinita lo expulsa y lo tiene que calentar. Y ese proceso de formación del nuevo organismo se da afuera. Entonces, esos son los netamente ovíparos. Recuerden, los ovovivíparos es como la serpiente, ¿cierto? Entonces se unen las dos serpientes, ¿cierto? Se traspasa el óvulo, el espermatozoide, se unen, pero el huevo que se fecunda no se expulsa, sino crece dentro de la serpiente, y cuando la serpiente lo expulsa es porque ya está listo para eclosionar, o sea, para dar su cría afuera. Y los vivíparos nosotros, y es los que nos criamos sin huevos en el vientre de la madre. ¿Listo? También era importante esa pregunta, aquí les explican. Bueno, aquí hay una actividad y se dibuja y explica cómo ocurre el ciclo de la vida de las plantas gimnospermas y angiospermas. Explica qué es la reproducción en este tipo de plantas. Ustedes se van a dar cuenta que las gimnospermas y las angiospermas son plantas con flores o sin flores. Quiere decir que básicamente les van a decir que unas se reproducen sexualmente por medio de las flores, como les expliqué, y otras por medio de los piecitos o de los tallos. ¿Listo? Busca un ejemplo de un animal que sea hermafrodita y explica cómo ocurre su reproducción. ¿Qué es un animal hermafrodita? Es un animal que, dependiendo del medio, puede adoptar la posición de macho o hembra. Me explico. No es en la mayoría de ocasiones que tenga vagina y pene, no. Simplemente hay peces que donde la población es de solo mujeres, por decirles de solo femeninas, uno de los peces femenina empieza a reproducir células masculinas para poder fecundar. El caballito de mar le pasa lo mismo. Entonces, todas son hembras y ya no hay reproducción. Entonces, uno de ellos, por genética, por cuestión de la vida, adopta el papel de macho y en lugar de producir células femeninas, produce células femeninas. ¿Listo? Y pues ayuda a la fecundación. Eso es hermafrodita. Hermafrodita es que en un momento, dependiendo del medio, ustedes pueden adoptar si producen óvulos o espermatozoides. ¿Listo? Consulta y explica cómo ocurre la reproducción en abejas. Ahí les queda de tarea cómo se ocurre la reproducción en abejas. ¿Listo? Bueno, acá nos hablan de otra rama de la biología, que es la microbiología. Entonces, la microbiología se refiere al estudio de los microorganismos. ¿Listo? Entonces, recuerden que los microorganismos son organismos pequeños que, pues, generalmente no se ven a simple vista y que necesitamos de ayuda de un microscopio. Algunos de esos microorganismos pueden ser eucariotas o procariotas. Quiere decir que algunos pueden tener su núcleo definido y otros no tanto. ¿Listo? O sea, sus células pueden algunas tener el núcleo definido y otras no. Entonces, pues aquí me imagino que nos hablarán de para qué la función de los microorganismos. Acá lo que nos están presentando es un cuadro de los organismos, de los microorganismos cuando son procariotas y cuando son eucariotas. Y esto les están diciendo cómo se reproducen, si por mitosis o meiosis, ¿sí? Cómo es su pared celular, cómo es su tamaño. Pues generalmente es un cuadro de generalidades. No me voy a extender eso. Entonces dice, investiga y realiza el dibujo de un microscopio en donde indique sus partes. Realiza un pequeño ensayo sobre su funcionamiento. Ustedes recuerden, ya les expliqué que
El microscopio es un instrumento que pues, nos ayuda a visualizar las células. ¿Listo? Y pues ya se ingresan a internet y de ahí pues ya obtienen microscopios. Van a haber muchos microscopios, hasta el sencillo como el microscopio eléctrico. Acá ya habíamos visto esta imagen les dividen una mitad de una célula vegetal, una célula animal, se las mostré cuando les estaba mostrando sus partes. Acá les estaba mostrando una bacteria, entonces miren, dense cuenta que ¿por qué se le llama procariota? Porque su núcleo es no definido. Su núcleo, perdón, no es definido, no hay núcleo. Miren el material genético, es todas estas rayitas que se ven y se encuentra disperso por toda la célula. A diferencia de la célula eucariota, donde hay un núcleo, donde su material genético está en ese núcleo, en la procariota se encuentra distribuido por todo lado. ¿Listo? Para que lo tengan en cuenta. Les hablan de las bacterias. Yo no sé si la clase pasada yo les alcancé a hablar de las bacterias, porque las bacterias son microorganismos. Bueno, si les hablé, creo que no, pero les voy a hablar de esta parte de microbiología porque me parece interesante hablarles de los microorganismos. Uno de los microorganismos que más se habla son las bacterias. Cuando se les hablan de bacterias, generalmente las asocian con enfermedades. Uy, sí, una bacteria le dio a no sé quién y casi lo mata y las bacterias se hacen daño, etcétera, etcétera. Sí, se llaman bacterias patógenas. Patógenas es que causan enfermedades. Pero, bueno, ellas son de diferentes formas. Se clasifican en cocos, porque son redondas como lo ven acá. Cocos, mire, son como cocos redonditas. Aquí hay unas bacterias que se llaman cocos bacilos porque son como alargaditas. Y otras, ven a ver si aquí están, se llaman espirilos, que vienen como forma de un bastoncito. Bueno, en fin. No está acá, pero es como así como un bastoncito. Y se llaman espirilos. ¿Qué quiero que aprendamos de estas bacterias? Primero que son procariotas. Quiere decir que no tienen núcleos definidos. Su información genética, como se la mostré, está dispersa por toda la célula. Segundo, que algunas causan enfermedades. Claro, tenemos que cuidarnos. Dos cosas importantes. La primera, cuando yo tengo una infección y es causada por bacterias, yo tengo que tomarme un medicamento la cantidad que me dice el doctor y a la hora que me dice el doctor. ¿Por qué? Porque a veces, ay, se me inflamó la cara, una muela, ay, me eché una ñaca y eso es como una bacteria, una infección, y bueno, me compro en la tienda una pastilla de penicilina. ¿Por qué? Porque sí, porque me funcionó una vez, porque una enfermera me dijo, porque mi mamá dijo, bueno, sí, o de una de amoxicilina, y me la tomo, y me pasa. Luego vuelvo y me sale el mismo grano, bueno, me sale el mismo herido, me pasa el mismo dolor de garganta y me compro otras dos. Cada vez que usted no cumple el tratamiento de los 7 días a la hora que se indica cada 8 horas, lo que está haciendo usted es volviendo resistente a esa bacteria. La está haciendo fuerte. Y al hacerla fuerte, porque ella, claro, usted toma el medicamento y disminuye la población. Pero si usted no continúa tomando el medicamento, ella aumenta la población. Si usted otra vez disminuye, y puede ser que la haga cero, pero no totalmente cero, no. Ella es muy inteligente y reconoce este medicamento y dice, ah, pero solo fueron 2 pastillas. Vuelve a crecer. Y si usted no completa el tratamiento, ya se le va haciendo más fuerte. Va a llegar un momento que esa penicilina, esa amoxicilina no le va a crear nada. Por eso, con lo que es esas penicilinas, hay que tomar la dosis indicada. ¿Listo? Porque si no, grave. Eso es un dato. La otra de las bacterias es que todas no son dañinas.
¿sí? Las conocemos por patógenas, pero todas no son dañinas. Unas son benéficas y son las probióticas. Entonces, ellas nos ayudan, están en nuestro organismo, principalmente en el estómago, y nos ayudan a, a los procesos digestivos. Cuando uno tiene una soltura, ¿qué le está pasando? Está perdiendo mucha agua, está perdiendo nutrientes y está perdiendo esas bacterias. Entonces, cuando las solturas son seguidas o pues, no es normal, se pierde la flora intestinal. Esa es la llamada flora intestinal. Son bacterias, solo que benéficas. Entonces hay que volver a reconstituir esa flora intestinal. ¿Cómo se reconstituye? Con yogures, ¿cierto? Que pues esos yogures que dicen probióticos, o enterogermina, que es como unas inyecciones, pero uno se las toma, es normal, como unas ampolletas de inyecciones. Y así reconstruir la intestinal. ¿Listo? Entonces, para que lo tengan en cuenta, ellas todas no causan daño, otras sí causan cosas benéficas. ¿Listo? Eso es lo que quiero que aprendan de las bacterias esta noche. Actividad utilizando bolitas de icopor y cartulina representa algunas de las divisiones de la bacteria en forma de coco. Entonces ahí les están mostrando los cocos. Ah, esos son los bacilos, pero entonces ahí no están como en forma de bastoncito. Pero bueno, cocos, bacilos y espirilos es donde se dividen, se clasifican las bacterias. Entonces, si hay dos bacilos, coco, bueno, que estamos como muy acostumbrados a asociar con enfermedad son los hongos. De los hongos es el reino fungi. Y los hongos tienen una particularidad. Algunos son macroscópicos, o sea, grandes que se pueden ver a simple vista como el champiñón, que es el hongo que más conocemos, y algunos alucinógenos, y otros son microscópicos, no los podemos ver a simple vista. Unos son patógenos, causan enfermedades, y otros son comestibles. Entonces, por ejemplo, el hongo que sale en los pies, en las uñas, eso es patógeno, causa enfermedades. Hay diferentes tipos de hongos, salen en la cabeza, en la piel, etcétera, etcétera. Esos son patógenos y generalmente son microorganismos. Y están algunos benéficos, como les dije, champiñón, que se utiliza en reemplazo de la proteína y ha dado buen resultado. O sea, tiene más aminoácidos que la carne. Entonces, a veces si nos gusta más el champiñón que la carne, podríamos tomarlo en cierta medida como una buena fuente de proteína. Pues aquí les están hablando como de la estructura del hongo, entonces ellos tienen como se llama una sombrilla, y tienen un micelio que es como el palito donde se sostiene la sombrilla. Entonces ahí les están hablando de los hongos de forma macroscópica. ¿Listo? Después, aunque este no tiene vida, y acá sí hoy voy a terminar la clase, son los virus. Los virus son son pequeños, y están acá porque son microorganismos, no tienen vida, utilizan la célula para reproducirse, y ellos, si no, a diferencia de los hongos y las bacterias, ellos no son benéficos, todos causan enfermedades. Los virus tienen ARN, que es material genético, y está encerrado en algo que se llaman las cápsulas. Esta es una cápsula, esta es otra cápsula, esta es otra cápsula. ¿Listo? Y lo que ellos hacen es con estas patitas, por decirlo así, llegan a la célula, se posan en la célula, inyectan su material genético
y confunden a la célula. Como la célula se reproduce, ella empieza a reproducir virus. Cuando esa célula se llena mucho de virus, hace un proceso que se llama una lisis celular, explota la célula y los virus salen por todo lado. ¿Listo? Por eso cuando uno le da una gripa, se empieza a sentirse un día mal, al otro día hasta que se muere, porque ellos se reproducen, explotan y claro, cuando usted ya tiene este sistema, sus células produciendo virus a la lata. Entonces le toca muy duro a su sistema inmunológico producir glóbulos blancos y defenderse. ¿Listo? Entonces, virus muy conocido ahorita, el de la pandemia H1N1, un virus muy similar a, yo no me acuerdo cómo quisiera esta estructura, ya ni me acuerdo. Creo que esta estructura, a esta, y pues nada, hay una realidad y es que los virus solo se combaten, no se eliminan. Ellos tienen un poder de mutación. ¿Por qué lo tienen? Porque cuando me infectan a mí, mi célula produce virus, pero con alguna parte de mi material genético. Cuando ese virus sale a otra célula con otro material genético, ¿sí? Entonces ese virus ya es nuevo. Y así sucesivamente. Por eso la gripa nunca se acaba. No se han hecho la pregunta por qué nunca se acaba la gripa, porque es un virus. Y al estar de célula en célula, pues todos no somos iguales. Obviamente, él no va a ser igual. Va a mantener el principio activo, que es hacernos daño, producir la congestión y todo, pero como es diferente, su estructura, su forma, siempre va a causarnos daño. Por eso la de la pandemia, eso no se va a acabar. Lo que hizo la vacuna fue mitigar los riesgos, ¿cierto? Que de muerte y eso, pero como a mí me da gripa, ¿cierto? Me da el COVID, yo se lo prendo a mi esposo, a mi hijo, a mi mamá, ellos tienen su sistema celular, producen más virus, entonces ellos van transmitiendo, eso nunca se va a acabar, ¿listo? Para que lo tengan en cuenta. Hoy voy a dejar la clase hasta ahí. Bueno, recuerden, la próxima vez que nos veamos, que quedamos en la página 36, estábamos hablando de los virus, ¿listo? Vayan haciendo las tareitas. Recuerden que las tareas, lo que se hace es no copiar todo, copiar la pregunta e ir resolviendo. Bueno, gracias por su atención. Una feliz noche, que estén muy bien, que descansen. Chau, chau. Gracias, profe. Bueno, que estén Chao, bien. Gracias. Chao, profe, gracias. Bueno, que Gracias, estén bien. profe, hasta luego. Gracias por su espera, ¿verdad? Gracias. Chao, profe, que vaya buenas noches. Gracias igualmente.